Abañe, el idioma guaraní, junto con Ñanderecó, nuestras costumbres y un recorrido por el pentagrama musical con ritmos y matices del guaraní. Guaranita Barandú, desde este momento y hasta las 22 horas, como todos los sábados. Con ustedes, su creador y conductor, Juan Ramón Fariña. Guaranita Barandú. Pomo maitei xerunguera onguajenguevo ko arapocoindú. Pero asuba añetejape taba Posada, Misiones, Argentina, Huive, Peina, Iñasaima, Ubitupepore, Orerembiapo. Con alegría, con felicidad, los saludo a todos ustedes al llegar esta tardecita noche ya, del día sábado, aquí desde la ciudad de Posadas, Misiones, en la República Argentina, y ya se lanza al aire el programa de música de idioma y cultura guaraní. Guaranita Barandú, ko angaite huive, penendive anga petein arabo pucucue. Guaranita Barandú con ustedes desde ahora y a lo largo de estos 60 minutos, una hora de programación, el programa 8 de la temporada duodécima, de la 12ª temporada de Guaranita Barandú. En la operación técnica, nuestro amigo de todos los sábados. Mirá, me estoy acostumbrado, quiero de todos los días. Hace mucho que no hago un programa diario. Bueno, ahí están los controles, David Medina, un saludo cordial para vos. A ver, ¿cómo está tu dedo? A ver. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Ese es David Medina en los controles técnicos. En los controles de streaming, ahí está Fernando Varela. ¿Cómo está, Fernando? ¡Qué capo! Mirá, 0 kilómetros. Bueno, muy bien. Antes que nada, abriendo el programa, gracias por el trabajo de ustedes. El trabajo significativamente importante para que nosotros podamos estar en el hogar, en el lugar de trabajo, en la vidriera de un comercio de venta de electrodomésticos, de televisores. ¿Quién sabe en qué calle, en qué avenida estamos saliendo? Y algunas personas nos están mirando. Vamos a saludarlo. Hola. Bueno, muchas gracias por estar ahí. Y algunos no nos escuchan, porque está a través de la vidriera. Y aquellas personas que quieran escucharnos con calidad óptima, les sugerimos un auricular o un audífono para escucharnos conectado ahí a su celular y nos escucha. ¿En dónde nos escuchan? A través del streaming de LT17 Radio Provincia de Misiones. Estamos también siendo escuchados a través de esos antiguos receptores de radio a pila, esos así chiquito con cobertura de cuero y así con una manijita que se cuelga allá en el campo, en la zona de Corrientes o en la zona del Ñembucú en Paraguay, o vaya a saber en qué punto del Brasil, con un radioreceptor en amplitud modulada en la señal de 620 kHz. Así que el saludo cordial para todos. Estamos muy felices de reencontrarnos con todos ustedes. La semana ha pasado volando, una semana de mayo que estamos empezando con todo, y este mes tenemos varios eventos. El 14 y 15 de mayo, por ejemplo, es el Día de la Patria en el Paraguay, y coincidentemente también es el Día de la Madre. Y casi en distintos países, el 15 de mayo, en algunos países el 10 de mayo, en otros el 15 de mayo, el Día de la Madre. Así que vamos a estar tratando también de dedicar un programa netamente dedicado a las madres el próximo sábado, si es que estamos al aire. Y si no, bueno, no vamos a perder la oportunidad de saludar también a todas las madres. Hoy vamos a abrir musicalmente
con un cantor de una sonrisa amplia, don Eduardo Rivas, la voz romántica de La Guarania. Así lo conocí y lo presenté también en un evento en la cooperativa multiactiva de Luque, en el Paraguay, cuando me cupo la oportunidad de estar acompañando a otros grandes trabajadores de la comunicación y haciendo la presentación. Un día me tocó presentarles a Eduardo Rivas. Así que vamos a abrir musicalmente con esta hermosa composición, Quisiera ser. Quisiera ser el primer motivo de tu vivir, estar en ti en la misma forma que estás en mí, representar en tu vida el sol, la emoción, la fe, esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. Representar en tu vida el sol, la emoción, la fe, esa ilusión de amor que se siente una sola vez. Quisiera ser como la canción que te guste más y así poder estar en tus labios y en tu soñar, tu humilde sombra y el libro aquel que te acompaña desde tu niñez. Eso y mil cosas tuyas, mi vida, quisiera ser. Contactos 376-470-9702. Fernando Varela estuvo el sábado pasado cubriendo lo que fue el evento del jazz. Sobraron materiales, Fernando. Sobraron materiales. Realmente, gracias por la excelente cobertura. Por ahí mi capacidad para editar no fue lo más perfecto, lo más correcto, porque yo estoy tratando de aprender. Ahí está haciendo la señal de 0 kilómetros. No, realmente muy buena cobertura, en contacto con los músicos. Y Fernando también es músico. ¿No te tocó subirte al escenario como músico? Todavía.
Bueno, a ver, Fernando, a ver cuándo hacemos algo y transmitimos en vivo con Guaranita Barandú, con Fernando Varela, con su grupo. Sí, cómo no. Sí, señor. Vamos a movilizarnos para que Fernando también le proporcione a la audiencia su número artístico. Bueno, nosotros estamos también cubriendo algunos otros eventos, estamos trabajando y es así que estamos ultimando los detalles para conseguir todo lo necesario y cumplir con el padre César Benítez, a quien aprovechamos y le mandamos un gran saludo. ¿Quién es César Benítez? Es el párroco de Santa Rita, que el próximo 22 de mayo es el día de Santa Rita, ¿no? Y me convocó, me honra realmente recibir la convocatoria para estar ahí presentando, acompañando, o conduciendo, o haciendo de presentador, o animando, como quiera llamarle, la serenata a Santa Rita. Y estamos ultimando los detalles para que también Guaranita Barandú pueda de alguna manera estar al aire, y si es posible con la transmisión de esa serenata sería un golazo realmente. Así que estamos comenzando a trabajar, todavía quedan 2 semanas. Así que, bueno, estamos en eso. Y también ayer se inauguró la Escuela de Música, que vamos a estar hablando seguramente en el siguiente bloque. Tenemos algunos temas que queremos invitarle a la gente a que nos acompañen. Así que vamos a acomodarnos con este tema que interpreta uno de los grupos más agradables para el oído, que es el grupo Generación de Villarrica, y que nos presenta en esta oportunidad Lejano Ayer. Infeliz de un lejano ayer, sentir el calor de un sol guaraní y al anochecer mi alba luna ver. Quisiera volver de nuevo a encontrar la dulce quietud de un amanecer. Calandria y zorzal quiero oír cantar sobre el manantial que apagó mi ser. Añandu paitena y katumo ay, alopu akako te shagau. Amata he kau y yaborai, ayukui pau perupiu mi puikasu. Uye asu pesapu arei, owelu y paseve kopu awapu. Y katu haguaisha que mi llevu, ataro base he huitopi, ekobiato por algo poder. Hoy quiero volver a rezar con fe, encender velitas adorando a Dios en la capillita que vio mi niñez, el culto sagrado donde floreció. Aunque sea hoy por última vez, a mi Madre Santa abrazar y besar, y allí en esta tierra volver a dejar mis penas, mi gloria, mi dicha y pesar. Añandu paitena y katumo ay, alopu akako te shagau. Amata he kau mi yaborai, nayukui pau perupiu mi puikasu. Uye asu pesapu arei, no huero y paseve kupu awapu. Y
Ikatu haguaisa que mi lleve, Kunataro base hebuitopi, Ekobiatu, Bora el Kupote. Todos los sábados, Guaranita Barandú, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Bueno, muy bien. Grupo Generación Lejano Ayer. Bueno, y hoy 7 de mayo hemos tenido una experiencia, pero muy alto en carga emocional. Después de 45 años, fíjate David, fíjate Fernando, después de 45 años, un grupo de unos 40 ex amigos, compañeros, camaradas, hermanos de la clase 1958, tuvimos la oportunidad de reencontrarnos y de ingresar en el predio del cuartel del Escuadrón de Exploración de Caballería de Monte 12 hoy, pero en ese tiempo era Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 7, Dragones Coronel Celaya. Nosotros fuimos la primera clase que prestamos el servicio militar obligatorio a la edad de 18 años. Salíamos de la adolescencia prácticamente y nos encontramos con esta experiencia fuerte de convertirnos en soldado y bueno, y aquí compartimos, gracias al trabajo de Fernando Varela, algunas imágenes que retratan un poquito lo que nos tocó vivir esta mañana, mediodía y hasta las 5:30 de la tarde ahí en el interior del Escuadrón de Caballería de Monte 12, antes de Brigada Caballería Blindada 7, Dragones Coronel Celaya. Ahí está la imagen del mayor, un poquito si volvemos, esa es la imagen del mayor para aquellos que están viendo. Este es un compañero, el doctor, el abogado A.N., bueno, 40 ex compañeros. Ahí está, esa es la figura del mayor, junto con uno de mis compañeros, que no recuerdo los nombres, ya es muy difícil. Es muy fuerte la carga emocional que nos tocó vivir. Y bueno, tuvimos también, gracias al excelente trabajo y gestión de José Ramón Félix, ahí está, José Ramón Félix Pipi Rodríguez, un hombre de los fierros, del automovilismo, que fue mi compañero de clase y que fue el que hizo maravillas para que hoy pudiéramos compartir este encuentro muy caro realmente en las emociones. Y hemos tenido la presencia de un excelente parrillero, un asador que hizo un par de mantas ahí a la estaca. José, el asador que nos atendió hoy. Y bueno, y hemos podido disfrutar de un almuerzo con la aparición de algunos lagrimones de emoción, con la aparición de algunas anécdotas, relatos, triste por momento y alegre, divertido por otro, pero nos tocó vivir una jornada emocionalmente muy alto en su medición, por decirlo.
Así que no quiero dejar de mencionar a cada uno de los que estuvieron, pero al decir a los amigos, a los camaradas y hermanos de la gloriosa clase 58, el saludo cordial y el agradecimiento por esta jornada que nos tocó vivir. Y acompañando y retratando todas las imágenes, que seguramente lo van a poder ver los seguidores de esta página, estuvo mi hermano menor Sixto Fariña, que también fue soldado, pero de la clase 59. Él ingresó y yo salí de baja, y que estuvo ahí retratando, tomando las fotos. Por ahí lo vemos a él solito con su cámara cuando iba llegando, mientras nosotros estábamos recorriendo, y llegaba Sixto con su cámara mágica, que retrata cuántos momentos y cuántos acontecimientos estén sucediendo en su camino. Así que bueno, muchas gracias a todos, el abrazo grande, y desde Guaranita Barandú nos sentimos honrados también de haber sido el vocero un poquito de todos para poder agradecer al mayor y al encargado de escuadrón y a todo el personal que hoy nos atendieron y nos recibieron con los brazos abiertos. Gracias realmente. Y ahora vamos a otro encuentro musical. En este caso vamos a ir con el dúo Ruiz Díaz Brites, que nos canta Con ansias te espero. Si supieras tú cuánto sufro yo, amor de mi vida, y esta soledad que me hace sufrir cuando tú no estás. Desde que partiste es un día sin sol, lleno de amargura, y no encuentro calma este corazón que sufriendo está. Mañana tal vez volveré a soñar de nuevo en tus brazos. Qué feliz seré volver a vivir este gran amor. Este amor feliz que no morirá ya nunca jamás. Por eso al cantar te pido, mi amor, que regreses pronto, porque solo tú me podrás calmar mis ansias de amar. Mañana tal vez volveré a soñar de nuevo en tus brazos. Qué feliz seré volver a vivir este gran
Juan Ramón Fariña te está presentando Guaranita Barandú. Bueno, con ansias te espero. El dúo Ruiz Díaz Brites para musicalizar Guaranita Barandú. Y quiero mandarle un saludo muy especial, Peteim Añuaca Cuaja, Peteim Pollo Pumbarete. Un abrazo grande y un fuerte apretón de mano a José Luis Ferreira y a toda su familia. Él vive en San Pablo, Brasil. Él es brasilero. Habla perfectamente el guaraní y lo sé porque él fue mi hospedante. Me recepcionó en su casa. Estuve 3 días, 2 o 3 noches parando en su casa. En el momento en que fui junto con otros colegas, fuimos al Seminario Internacional de Lengua y Literatura Guaraní que se desarrolló en la Universidad de San Pablo, y fui comisionado por LT17 con Guaranita Barandú, y para mí es un placer realmente haber podido conocer a esta persona, maravillosa persona, gran trabajador y gran defensor de todo lo que tiene que ver con nuestra cultura, con nuestro idioma, y que está allá en San Pablo, lejano, pero sin embargo trabajando fielmente por nuestra cultura y por nuestro idioma. Un abrazo grande, él está en sintonía, José Luis Ferreira. Trinidad Álvarez, gran músico también desde la zona de Oberá o de Aristóbulo del Valle, está en sintonía, así que el abrazo para él. Marcelo Infran, también un abrazo grande, muchísimas gracias por estar en sintonía, por acompañarnos a través de Guaranita Barandú, que salimos aquí los días sábado de 21 a 22 horas, por LT17 Radio Provincia de Misiones en la amplitud modulada. También un saludo muy especial para el amigo Miguel del lote 4 de Santo Pipó, mi querido Santo Pipó. Baikoreiko Miguel Tabarandú, buenas noches. Rogendú Hina Coape, lote 4 Santo Pipó, Guiveji. Miguel, acá todo al lado del fuego para hacer YPE, bien ahí. Abrazo, chamigo, va un abrazo grande para Miguel, ahí en el lote 4 de Santo Pipó. Qué bueno, Santo Pipó, mi pueblo natal, qué lindo. Y aquí, sí, claro, estamos saliendo por streaming y allá en San Pablo nos están escuchando. Bueno, y también quiero mencionar, no sé si por ahí tenés, Fernando, si no te pongo en aprieto, algunos de estos videitos, más que nada la secuencia, porque Guaranita Barandú también está en la plataforma de TikTok. Y ahí hemos subido un par de videos con algunas enseñanzas, con algunas instrucciones de cómo se dicen los números, cómo se dicen los días. Y realmente es muy fácil llegar hasta ese lugar. No importa, no hay problema. Porque lo que te envié era en video y a lo mejor es un poquito complicado. Pero sí quiero decir que si uno entra en TikTok, si tiene un perfil en TikTok, @Jurafari72. Y Jurafari es muy fácil de recordar porque son las iniciales de mi nombre, Ju de Juan, Ra de Ramón y Fari de Fariña. Jurafari 72 en este caso en la plataforma de TikTok, y yo les pido que ingresen, que le den por ahí si les gusta, le den me gusta, y si les parece que puedo subir algunas informaciones, algo relacionado a lo que ustedes necesitan o quieren o prefieren, con mucho gusto vamos a
a estar respondiendo. No sé si tenemos, a ver. 0 va eve, 10 pa, 20 mocoy pa, 30 bojapupa, 40 irundupa, 50 popa, 60 poteipa, 70 pocoipa, 80 poapupa, 90 porundupa, 100 sa. Ese es un ejemplo de un conteo de los números de 10 en 10, desde 0 hasta el 100, por ejemplo. Y bueno, si ustedes me acompañan, si ustedes le dan me gusta, si ustedes hacen sus comentarios, le dan vigencia al video, porque hay también sobre los días de la semana, hay sobre los números, hay distintas propuestas, además de algunos videos con algunas reflexiones que hacemos en guaraní, en castellano, siempre intentando mantener la dualidad en la expresión y para que aquellos que no conocen el idioma tengan también la posibilidad de escuchar, como siempre decimos, porque a lo mejor su alma es guaraní y nunca se despertó, y al escuchar estos sonidos a lo mejor el alma guaraní de algún oyente, de algún seguidor se despierta, y por qué no poder multiplicar los seguidores de lo que venimos haciendo, no solamente, y esto no es egocentrismo, no es una cuestión de que Juan Ramón Fariña quiera figurar, no, es solamente aportar, y para que, ¿por qué no?, aparezca algún otro joven por ahí que pueda tomar la posta y pueda seguir haciendo este trabajo de difundir el idioma y la cultura guaraní. ¿Tenés otro? No, ya no. Bueno, no hay problema. Si no hay otro, bueno, no importa. La invitación está hecho @jurafari72 en TikTok, y les vamos a estar esperando con mucho gusto. Y dejen sus comentarios también, y dejen sus me gusta para que podamos seguir creciendo. Vamos a seguir escuchando música, no hay problema. Vamos a cantarle a una de las ciudades más hermosas del sur del Paraguay, a nuestro vecino, los encarnacenos, a las encarnacenas especialmente. Y sí, yo no puedo con mi genio. ¿Qué le voy a cantar? ¿Qué le voy a cantar a los encarnacenos? A las encarnacenas. Sí, con todo respeto, por supuesto, con todo respeto. Canto a Encarnación, José Magno Soler. Hasta tus playas traigo mi canto, ciudad florida, para decirte los tibios versos de un corazón que allá muy lejos como un tesoro guarda una herida, que día a día sangra nostalgia esta encarnación. Con toda el alma yo te saludo, ciudad querida, el acento más encendido de mi cantar, dando a mis versos toda la fuerza noble y bravía, en las corrientes impetuosas del Paraná. Roja es la tierra que da la savia de tu pujanza, blanca es el alma de tu gran pueblo trabajador. Azul el río que mientras canta tus esperanzas va completando la trilogía de tu esplendor. Toda el alma yo te saludo, ciudad querida, con el acento más encendido de mi cantar, dando a mis versos toda la fuerza noble y bravía,
en las corrientes impetuosas del Paraná. Sueño en tus calles que mi esperanza vieron pasando, buscando el alba de una mirada de tierno amor. Te encarnas en la fluvial doncella que quise tanto, y fue la novia siempre soñada del corazón. Esto es Guaranita Barandú. Bueno, muy bien. Canto a Encarnación, José Magno Soler. Una hermosa interpretación, un sonido de la voz espectacular, la de José Magno Soler. Bueno, y nosotros le reiteramos que estamos a través de @LT17 Radio Provincia de Misiones en el streaming, y nos pueden escuchar, nos pueden ver. La recomendación siempre es que utilicen un audífono, un auricular, para que puedan de alguna manera tener nitidez en el sonido, para poder escuchar también el programa. Estamos de los días sábados de 21 a 22 horas, y hoy estamos con la operación técnica de David Medina y con la operación en streaming de Fernando Varela. Quien les habla, Juan Ramón Fariña. Un trabajador apasionado del idioma guaraní. Antes de teco se posiba. A veces me dicen, Fariña, vos te enojás cuando vos hablas. Es que esto me apasiona realmente. Estos días no pude soportar, porque me duele y siempre digo, y lo digo con todo respeto y con todo el cariño, porque tengo grandes amigos que parece que no tienen voluntad de pronunciar correctamente las palabras en guaraní. Y me duele porque digo yo, ¿cómo puede ser que para pronunciar una palabra de origen inglés, hacemos un montón de ejercicios y pronunciamos correctamente? Y una palabra que desde chiquito, al menos los misioneros, desde chiquito escuchamos la palabra beyú o bua. ¿Y cómo no vamos a poder pronunciar correctamente? Y si estamos en un medio de comunicación, en una radio, en un canal de televisión, no podemos demostrar esa diferencia en el respeto hacia una y hacia otra lengua. Si nos esforzamos y pronunciamos correctamente una palabra del inglés, ¿por qué no esforzarnos y hacerlo también de la misma manera con una palabra de origen guaraní, que es nuestra esencia, que es nuestra? No se trata del chino básico, mandarín, no, se trata de guaraní, de algo con la que convivimos al menos los misioneros. Si por ahí venís de otra provincia del sur, allá de la Patagonia, por ahí te comprendo, pero ¿saben qué? Es más factible que uno que venga de Santa Cruz o de Chubut pronuncie correctamente la E antes que un misionero. Pero a veces parece falta de respeto y a veces despreocupación. Y eso me produce dolor. Y cuando eso lo digo en una transmisión en vivo de Facebook, lo hago con tanta pasión que algunos me dicen, Fariña, estás enojado, te va a hacer mal. No, no me enojo, es solamente la energía que uno le pone para exteriorizar el sentimiento. Porque además de que el guaraní acompaña las palabras con el gesto, con las miradas, con la expresión de la cara incluso,
también con los gestos le va dando énfasis, le va poniendo énfasis a lo que está diciendo, y esto no significa para nada que uno esté enojado, simplemente es una modalidad de la expresión del idioma guaraní, una característica del idioma guaraní. Bueno, y que se transmite también en el castellano hablante. Es muy común escuchar al correntino, por ejemplo, yo no le tengo miedo pronto, dice. ¿Y ese pronto qué significa? ¿Es una muletilla? No. Es una traducción literal calcada de la expresión, del formato, de la estructura del guaraní. Porque en guaraní se dice Shenda kujay voy. Y voy tiene dos, depende de dónde esté utilizando, puede tener distintos significados. Voy es temprano. Voy también es pronto. Voy también es también. Entonces, por ahí, cuando yo digo yo estoy diciendo, yo para nada le tengo miedo a alguien, ¿no? Yo para nada le temo, para nada le temo. O no siento el más mínimo temor. No le temo en lo mínimo. Sin embargo, la traducción calcada literal dice, no le tengo miedo pronto. Y por eso es esa expresión que el correntino utiliza muy, al menos la gente de campo, y hay que escucharle, y uno escucha, y él está hablando en castellano, las palabras articuladas en castellano, pero la estructura netamente guaraní. Y eso también pasa acá. Ya me bañé todo, recién me bañé todo, dice, y uno no puede bañarse por la amistad, uno se baña o no. Y esto de bañarse todo es una traducción calcada también del guaraní ayahupama. Pero no está diciendo me bañé todo de todo, sino que acabo de bañarme. Eso es lo que está diciendo. Entonces, esta dualidad, y esto es muy común escuchar, y encontramos misioneros que hablan así, de esta manera, con la estructura del guaraní, pero sin embargo a la hora de pronunciar una palabra en guaraní, mbua o mbeyú, dice envía o dice embeyú, y es una lástima. Y por eso la explicación de a veces el énfasis que uno le pone a toda esta expresión y esta manifestación que hacemos acerca del uso correcto del idioma guaraní. Mandu Aroru, alegre recuerdo, es el título de la canción que lo escuchamos en la voz y la emoción del archiduque de la canción, Alberto de Luque. Manu arori kusue pavane pone jape oyo pejagüeñe me hace bukumo mano varay merera mi aro pura heigo use piape y catuve iba ayaje oire aromando cherubi ponaba ayuno ma merera omerua y boteria cuaisa sembo piro iban a hongwe mi profumo y dice wita pipupu me va a donde y catujan maisa serenduse iba peñejenduca sapi aje sharomi kaya y fueran de ogavio Romo en Govia se baja mañana y maribia de Saupimi. Sarai maimano no ajiba y cuesero gano que me se vi apite peja señeme así pende mantenerme y vaga y bebinde ya se no avina y podio moa ya se indipona y sa y vaga hobi wiñan deresa pe dereikwa irende pipore ari
Mamaguata Ikatupurante omahese araharo hukiti Seyupeha evambora ikupaha ipoko ese añandua Ayerenda iporipo homonguenaba comba embiasi Pijare pite para bairetare sapepa Shemo marandunare huepota y te doy a toñón mi Guaranita Barandú, con sentimiento guaraní. Con sentimiento guaraní. Sí, señor. Aquí estamos. Calmado, calmado, calmado. Hoy, después de un día de mucha emoción, por ahí también la voz está un poquito diferente, pero tranquilo, tranquilo. No estamos ni nerviosos, ni enojados, ni nada. Bueno, el saludo cordial a la gente que se comunican a través del mensajero de Guaranita Barandú, que es el 0376-470-9702, y que están ahí. En Ushuaia, en la ciudad más austral del mundo, ahí en el vértice donde termina el territorio de nuestra querida República Argentina, ahí está Tony Antonio Vega, un misionero de ahí de Capiobí, que vive hace como 12 años que vive en Ushuaia, y bueno, que estuvo presente hoy de manera simbólica, porque es también un ex compañero de la clase 58 y estuvo ahí en comunicación y nos está escribiendo. Así que para vos, Tony, un fuerte apretón de mano, y seguramente está ahí de remera corta, ¿no? Dice, hoy amaneció lindo el día. Dice, ¿qué temperatura están teniendo? 3 grados bajo cero. Lindo el día. Nosotros con esa temperatura, y bueno, y él sabe porque él es misionero, así que va el abrazo grande para vos y para toda tu familia. Tony Antonio Vega, un misionero que está haciendo patria con toda la familia allá en Ushuaia. Bueno, vamos a seguir escuchando música. En este caso vamos a convocar a los Ovelar y vamos a poner este tema cuyo título es Viejos Recuerdos. Antiguo Mandu a Maiteguaré sería en guaraní, pero el título es en castellano, Viejos Recuerdos. Existe en la vida un romance inolvidable, y ande mi inseparable ya yo hay jueves de viningó. Aún recuerdo como entonces tus arrullos tan suaves, Adeine mandu ane oño cuaremilla y po. Y ahora muchos años que sin ti yo he vivido, con el tiempo ya he podido donde Jehuíceres hará y catundelero viay, pero yo no te olvido, ni los años transcurridos ya caminan de pear.
veo tan hermosa y rebosante de alegría. Se fui hasta un día, hoy copaba Montpellier. Seré ya y besañó, yo suspiro por la gloria. La yapova en tu memoria, año que serás ahí. Hoy me vara y pollepe, se jehuín interesaida. Primo abane voy y vivuipe maine. Ay, codese tu pase, a coi no me coiba. De jehuí a jaroba, preyuye rosendive. Todos los sábados, Guaranita Barandú, por LT17, Radio Provincia de Misiones. Piririta o bebé, o va, ojo, petei tendawi, ambué tendabe. La piririta, ¿cuál es el nombre en castellano de la piririta? Pirincho. Pero pirincho también, sí, claro, porque pirincho piernera se le canta, ¿no? Claro, el pirincho o pilincho es la piririta. Y estoy diciendo que vuela de un lado a otro, que se traslada de un lado a otro, petei tendawi, ojo, ambué tendabe. De un lugar hacia otro, vuela, se traslada y hace su característico trinar. Y bueno, y piririta es el sonido identificatorio de Guaranita Barandú desde hace 14 años. Ya hace 14 años que estamos al aire, pero en LT17 hace 12 años. Así que con mucho placer y seguimos manteniendo esta cortina identificatoria de Guaranita Barandú a lo largo del tiempo. Bueno, nosotros en minutos más nos despedimos, nos estaremos yendo. Después viene la quiniela, después a las 22 viene la quiniela, ¿no? Y después de las 22 que tenemos, podemos escuchar el avance de lo que vamos a tener por LT17 con el trabajo de nuestra compañera Claudia Pepa Benítez. Desde qué lugar y con qué evento vamos a hacerle una invitación muy especial desde Guaranita Barandú para este amigo, colega, compañero, músico popular de Misiones también. Vamos a ver de qué se trata. ¿Escuchamos? Los Mitad cumplen una década con la música y lo festejamos juntos. La colonia está de fiesta, el bailongo ya empezó. Desde el Parque de las Colectividades de 2 de mayo, Los Mitad, 10 años, el bailongo ya empezó. El bailongo ya empezó. Este sábado 7 de mayo, desde las 22:30, el bailongo ya empezó. Disfrutalo con nosotros por Radio Provincia, AM620, FM Top 107.3 y www.radiolt17.com. Imperdible Vichy Varga y sus acompañantes, este grupo que cumple 10 años de trayectoria artística, y para nosotros que lo queremos tanto, que lo admiramos, otro de los trabajadores de la cultura popular y guaraní también, que sin saber hablar, él siempre se preocupó y siempre está en contacto con nosotros. Juancito, dame una manito, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuál es la correcta pronunciación? Siempre está demostrando ese respeto y ese esfuerzo por hacer las cosas de la mejor manera en el área del idioma y la cultura guaraní, y eso para mí no tiene precio realmente. Así que estos 10 años que está celebrando hoy Vichy se multipliquen en éxitos y que sean por muchos años más, y que puedas levantar la bandera
de la música popular de nuestra región. Y bueno, ya tus descendientes también están abrazando esa actividad, así que ojalá seas el formador de toda una nueva generación de músicos, de artistas populares misioneros. Nosotros nos vamos con la alegría y con la esperanza, con la alegría de haber cumplido este programa número 8 de la edición 12ª, y con la esperanza de poder reencontrarnos el próximo sábado aquí en esta misma señal, en este mismo lugar. Hoy nos acompañaron dos grandes técnicos, David Medina en los controles técnicos de la radio, en la musicalización, y Fernando Varela en streaming. A ellos el apretón de mano, el agradecimiento sincero. Dios mediante, nos reencontramos el próximo sábado. Nos vamos con Los Ovelar y Cuando lejos estoy de ti. Hasta el próximo sábado. Estoy de ti, te quiero mucho más, porque cuando más pienso en ti, mi alma loca vuela junto a ti, porque ese sueño feliz me transporta hacia ti. Será por el deseo inmenso de abrazarte y besarte con hondo y puro frenesí. Y así, con besos y caricias, entregarte mi vida y la tuya solo para mí. Transporta hacia ti, será por el deseo inmenso de abrazarte y besarte con hondo y puro frenesí. Y así, con besos y caricias, entregarte mi vida y la tuya solo para mí. Amor, 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 amor. Todo el sentimiento y los apasionados momentos de la música, el idioma y la cultura guaraní lo hemos vivido en este espacio. La cita el próximo sábado a las 21 horas por el aire de Radio Provincia. Hasta entonces, gracias.